Espero que estén bien, que estén cuidándose. Iniciamos esta extraña manera de presentar las clases a distancia a través de esta modalidad virtual. Por supuesto con el deseo de que tanto ustedes como vuestras familias se encuentren bien. Yo soy el profesor Fernando Clemente, profesor adjunto de la materia, y me toca presentar uno de los temas nucleares, centrales de la misma, que es la teoría de Piaget. Seguramente tanto en el CBC como en la vida ordinaria han escuchado hablar de Jean Piaget, de este excelente sabio, y por lo general se lo identifica de un modo directo y lineal con la psicología. Bueno, vamos a poner en cuestión esta afirmación tan directa, planteando que en realidad, si bien se dedicó mucho tiempo a los estudios en psicología, siempre sus preguntas, sus problemas fueron epistemológicos. Sus inquietudes eran epistemológicas y no directamente psicológicas. Lo que vamos a tratar de demostrar en la clase de hoy o argumentar es que el acceso piagetiano a los problemas psicológicos se debe precisamente a sus inquietudes epistemológicas. Pero lo primero que tendríamos que tratar de averiguar en todo caso es a qué se refiere, qué es la epistemología. Y acá hay una definición que a mí me parece, no me acuerdo de dónde lo saqué, pero me parece que es bastante completa y clara, y dice que la epistemología es una disciplina o una rama filosófica, de entre tantas que hay, que aborda un tema particular que es la investigación científica y su producto, el conocimiento científico, ¿sí? O sea, no se refiere a cualquier tipo de conocimiento, como diría Bourdieu, la doxa o la opinión, sino a aquellos conocimientos que tienen algún tipo de interés por ser verdaderos. Por ejemplo, yo puedo decir, prefiero el frío al calor, esto no es una afirmación epistemológica, pero si digo, estoy convencido de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, bueno, es bastante probable que en todo tiempo y en todo lugar esta afirmación sea verdadera. La cuestión es cómo nos damos a nosotros mismos esta ley del pensamiento, ¿sí? Además del conocimiento científico se refiere a las clases y a su condicionamiento, ¿sí? Sus condiciones de posibilidad, cómo se produce y su realidad. Pero también, y esto me parece crucial en esta definición, la relación que el conocimiento científico tiene con el investigador, entrando en temas como la historia, la cultura y el contexto de las personas. O sea, no se puede pensar la ciencia por fuera de sus condiciones sociales de producción, o sea, de lo que Piaget y Rolando García denominaban marco epistémico, u otros autores han denominado el aire que respiran los científicos. La epistemología históricamente se ha formulado una serie de preguntas que podrían condensarse, algunas de ellas al menos, con estas tres, ¿no? ¿Es posible el conocimiento? ¿Es posible conocer algo y además tener expectativas de verdad acerca de eso que decimos? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de este conocimiento? ¿Puedo llegar a la verdad absoluta o siempre va a haber un límite? Y además, ¿cómo se conoce? ¿Sí? Por la mera mirada hacia el mundo, por la contemplación, por el impacto del mundo sobre la cabeza del sujeto, porque nosotros, como diría Kant, ya tenemos algo en nosotros, ¿sí? Estas capacidades propias del sujeto trascendente que nos permiten hacer del caos del mundo un lugar de fenómenos, imponiéndole las categorías de la sensibilidad y del entendimiento. Bueno, estas preguntas no las inventó Piaget, esto está claro. Ya venían desde que, supongo yo, la primera persona se dio cuenta de que estaba pensando, ¿sí? Y había, en el momento en que Piaget comienza su investigación, una serie de antecedentes. Hay antecedentes sobre las teorías del conocimiento y fundamentalmente Piaget va a enfrentar dos grandes postulados de su tiempo. O sea, toda reflexión epistemológica nos va a poner sobre la pauta de que existe un sujeto de conocimiento y un objeto de conocimiento y algún tipo de relación entre ellos. Sujeto de conocimiento es aquel que agencia el conocimiento, aquel que dice yo conozco, ¿sí? Y objeto sería aquello sobre lo que el agente dice
conozco tal cosa de, por ejemplo. Pero evidentemente cuando yo digo yo conozco, o incluso cuando digo yo no conozco, estoy estableciendo algún tipo de relación entre mí como sujeto y aquello de lo que estoy hablando, ¿sí? La más conocida, al menos en los tiempos de Piaget, y probablemente en aquel momento la más fuerte de las posiciones epistemológicas, era el empirismo, con todas sus variantes, desde el conductismo hasta el empirismo lógico de Bertrand Russell, etc., ¿sí? Que propone fundamentalmente que la condición de posibilidad del conocimiento descansa en el objeto. O sea, conocemos porque percibimos. E incluso Hume decía que no hay cuestión importante o de las más grandes de la historia de la filosofía, por ejemplo, el amor, la libertad, el sentido patriótico, etcétera, que no pudiese ser reducido a unidades más simples. Y además, estas unidades simples son directamente asequibles, ¿sí?, a los sentidos. Esta idea de que el todo es la suma de las partes sería una propensión o un postulado empirista. ¿Qué psicologías conocemos dentro del empirismo? Bueno, probablemente el conductismo sea su versión más, al menos más popularizada, ¿sí? Y el conductismo hay algo interesante que propone, entre muchas cosas, ¿sí? Uno no está necesariamente de acuerdo, pero porque uno no esté de acuerdo no quiere decir que no tenga un interés, ¿sí?, la teoría, que dice que lo que somos como adultos, representantes de nuestro medio, etcétera, se debe a una historia de condicionamientos, de asociaciones que no estaban al principio y que luego se van estableciendo, como cuando uno organiza el comportamiento de una mascota, digamos, mediante asociaciones, ¿sí?, entre un estímulo y una respuesta, o incluso en sus modos más refinados, los del mecanicismo reflexológico, a partir del comportamiento guiado desde un estímulo no condicionado a un estímulo condicionado. Con lo cual uno puede rastrear la historia de la complejidad dentro del empirismo, o sea, y del conductismo. Lo que somos, el todo, es esta suma de partes que se han ido se han ido estableciendo, ¿sí?, de una manera fija e inmutable a partir de una historia de condicionamientos en nuestra vida. O sea, lo que hoy somos es lo que somos hoy menos lo que aprendimos ayer, etc. O sea, habría una génesis del conocimiento, pero esta génesis, esta historia de condicionamientos, en realidad no implica algo que es crucial en la psicología del desarrollo, que son los cambios cualitativos. Vygotsky hablaba de los cambios revolucionarios, o sea, aquellas estructuras, aquellas novedades cognitivas que en determinado momento se presentan como tales, como efecto de estructura. La otra teoría con la que se enfrenta Piaget, que si bien en su tiempo, estoy hablando de los años 40, 1940, más o menos por ahí, si bien en aquel tiempo no tenía una transcripción importante al ámbito de la psicología, sí tiene su importancia hoy, y nos vamos a detener un momento en esta otra, que es la del racionalismo, ¿sí?, de impronta cartesiana, que supone, al contrario del empirismo, que la condición de posibilidad del conocimiento, la condición de verdad, radica en el sujeto. Hay algo en nosotros como sujetos de conocimiento que nos permite acceder al mundo, acceder al conocimiento de un modo verdadero, ¿sí? Hay algo en nosotros, lo decía hace un rato cuando balbuceaba la teoría de Kant, que tendríamos en nosotros, estaríamos habitados por una serie de categorías que nos permiten hacer del mundo un lugar para entender. Por ejemplo, nosotros le aplicaríamos al mundo categorías a priori como las del espacio, tiempo, causalidad, objeto, para nombrar algunas de las que investigó Piaget. Esto, por supuesto, también tiene traducciones psicológicas, ¿sí? Por ejemplo, la Gestalt, en donde hay estructuras, al menos perceptivas, que no tienen historia, que están desde el principio,
Y para venir un poco más acá en el tiempo, la modularidad a la Jerry Fodor, por ejemplo, que es como una de las bases fundadoras de lo que conocemos actualmente como el paradigma principal, al menos en publicaciones y en importancia relativa en el mundo académico, que es la psicología cognitiva del procesamiento de la información. ¿Por qué tramitamos determinadas informaciones? Bueno, como dicen ellos, porque poseemos restricciones biológicas abstractas, simbólicas, subpersonales o inconscientes en un sentido cognitivo, que nos permiten procesar un tipo de información y no otras. Acá abajo agrupo dentro de esta mirada distintos modos que hay de llamar a este racionalismo. Por ejemplo, Vygotsky lo denominaba idealismo, pero actualmente se habla de innatismo, y más estrictamente en un sentido epistemológico como a priorismo, ¿sí? Pero recordemos ahora más o menos cuál es el problema que estamos enfrentando. Génesis sin estructuras para el conductismo, estructuras sin génesis para la teoría de la modularidad o del procesamiento de la información. Piaget, frente a este panorama, va a decir una frase bastante interesante: me opongo tanto al estructuralismo sin génesis como a la génesis sin estructuras. O sea, la propuesta es que hay una psicología que tiene que dar cuenta de que existen cambios cualitativos, existen estructuras o novedades cognitivas, pero estas estructuras deben ser explicadas en su origen histórico, en su génesis, o sea, en sus condiciones de producción. A esta teoría se la denomina estructuralismo genético, en el sentido de que existen las estructuras, pero también hay una génesis que las explica. Lo dicho nos pone sobre la pauta de una nueva epistemología a la que Piaget denomina constructivismo, en donde fíjense que el énfasis no está en el sujeto, no está en el objeto y sí está en la interacción entre sujeto y objeto. A diferencia de las otras epistemologías, la flecha no es unidireccional, sino que incluye al sujeto y al objeto en la producción de conocimiento. Esta es una tesis, la del constructivismo como tesis epistemológica, que vamos a abordar en el siguiente video o en la parte 2 de la clase, ¿sí? Pero lo que me quiero detener acá es que si Piaget hubiese dejado su investigación en este punto, claro, hubiese sido muy interesante, muy importante. Mirá, se propone una nueva teoría constructivista. Probablemente, para mí al menos, el aporte principal que hace Piaget no es tanto postular una nueva teoría epistemológica, sino además sentar las bases, fundamentalmente eso, para poder ver si esta teoría epistemológica es verdadera o falsa, ¿sí? Entonces, si el constructivismo fuera verdadero, uno diría hechos tales como la seriación, que es poner distintos palitos de distinto tamaño de menor a mayor, o precisamente porque los puse de menor a mayor, también los estoy poniendo de mayor a menor. Si esto se debe a la preexistencia de esta noción en la cabeza de los sujetos o en los objetos del mundo, ¿sí? Eso a mí al menos me parece una pregunta interesante. ¿Dónde está la serie? ¿En la cabeza del sujeto o en los objetos? Uno podría decir, sí, cuando uno logra seriar los palitos de un modo correcto, para decirlo de algún modo, está ejerciendo una acción sobre esos objetos del mundo. Pero también es cierto que los objetos, los palitos de distinto tamaño, se dejan seriar, entre comillas. Entonces, ¿dónde estará el origen de esta seriación? Bueno, para Piaget va a estar en la interacción entre un sujeto que está construyendo esta noción y objetos que permiten que esta noción se despliegue. Esta va a ser la idea central del constructivismo. Ahora bien, cuando un epistemólogo se pregunta acerca de la seriación, la conservación de la materia, la clasificación, etc., en realidad no recurre a ninguna información, lo hace como parte de una disciplina filosófica, argumenta, piensa al respecto.
Va a decir Piaget, no, para poder dar cuenta, por ejemplo, de la seriación, tenemos que investigar cómo ésta se produce, o sea, cómo se pasa de un estado en donde no hay seriación a otro en el que sí. Y esta investigación ya no es parte de la epistemología genética, es parte de la psicología genética, que como se vendrán dando cuenta, sería una herramienta psicológica que permite validar empíricamente los postulados epistemológicos, los del constructivismo, por supuesto, pero también los del empirismo y los del idealismo, del innatismo, ¿sí? O sea, si nosotros vemos que existe un momento en el que el sujeto no pone en serie de un modo establecido o correcto los elementos, ¿sí? Bueno, podemos decir, acá hay un proceso que no está, pero vemos sistemáticamente que, en el mejor de los casos, luego sí lo va a poder hacer. Bueno, ¿cómo surgió esto nuevo que antes no estaba? Esto es una investigación psicológica, con lo cual fíjense que la psicología genética nace de orientaciones o de problemas epistemológicos. Las categorías que nosotros una vez constituidas no necesitamos validarlas, ¿están desde el principio o son el producto del desarrollo? Y en esta mirada o en esta perspectiva vemos que la epistemología es el origen de la psicología genética, pero las soluciones, lo que está diciendo la psicología genética, los datos que investiga mediante una serie de métodos que ahora no nos podemos meter en esto, los datos de la psicología genética vuelven a realimentar la indagación epistemológica. Entonces, podríamos decir que la epistemología es el alfa y el omega de la investigación de la psicología genética. Específicamente desde la epistemología piagetiana y para que sea respondido por la psicología genética, tenemos una serie de preguntas, ¿no? Bueno, ¿cómo se constituyen los conocimientos válidos? Por ejemplo, que dos objetos o dos bolitas de plastilina que tuvieran la misma cantidad, si a una la transformo en salchicha sin quitarle ni agregarle nada, van a tener necesariamente la misma cantidad. Bueno, pruébenlo con chicos que tengan y niñas que tengan a vuestro alrededor y van a ver que los más pequeños es poco probable que digan que es lo mismo, ¿sí? ¿Cómo se constituye esta certeza? ¿Sí? Esta noción de obligatoriedad que tiene una determinada noción en el desarrollo no solo de la ciencia, sino también de lo cotidiano, ¿sí? Probablemente la pregunta que mejor sintetiza entonces el paradigma piagetiano es cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, y en este cambio se da una cualidad, o sea, la emergencia de una novedad cognoscitiva. ¿Sí? Otra pregunta que viene asociada y que me parece que es interesante para toda la historia de la psicología y de la evaluación psicológica, etcétera, es si el conocimiento es un estado o un proceso. ¿Sí? Les adelanto la respuesta, para Piaget el conocimiento es un proceso, y esto se engancha con lo que estamos diciendo en las preguntas anteriores. Tanto es un proceso el conocimiento que debe ser explicado por su historia, o sea, por su génesis, su principio u origen, y por eso tanto la epistemología genética como la psicología genética son genéticas, o sea, porque recurren a la historia de formación, ¿sí? Ahora, esta formación, y recordemos que la pregunta de Piaget era epistemológica, se sostendría también en la historia de la ciencia. Pero hasta ahora estuvimos dando ejemplos de los niños. Esto es curioso, ¿no? Porque tendríamos entonces modos de indagar que serían comunes tanto al conocimiento ontogenético, el de la historia de un sujeto desde que nace hasta que se transforma en un exponente de su tiempo y de su cultura, como en la historia de las ciencias. Fíjense en lo que estamos diciendo. Esto se produce tanto a nivel individual, el de la psicogénesis, la génesis de las nociones psíquicas de un sujeto, como a nivel de la producción científica, a la que se denomina sociogénesis o historia de la ciencia. Si esto es cierto, y Piaget va a proponer que es cierto y lo va a fundamentar empíricamente además, que es lo más importante, la ciencia o el conocimiento científico no está escindido del conocimiento cotidiano. Habría una continuidad entre
el adulto y el científico. La ciencia no sería un virus que proviene, justo la palabra virus vengo a usar, pero no sería algo que proviene del espacio exterior o de una inspiración divina, sino que encuentra sus raíces, sus precursores en el conocimiento del adulto. Pero claro, si el conocimiento se explica por su génesis, el conocimiento del adulto se explica por el del niño y el conocimiento del niño por el conocimiento del bebé, y así tendríamos una progresión genética que se produce tanto a nivel de lo individual como a nivel de la ciencia, ¿sí? Y que nos permitiría, por ejemplo, llenar las lagunas de la historia de la ciencia mediante la investigación de cómo los niños y las niñas comienzan a hacerse preguntas y a establecer soluciones o teorías acerca de esas nociones. A esto Piaget lo denomina metáfora niño científico, que quiere decir que entre el niño y el científico hay cosas que se parecen. Esto no quiere decir que el niño ande con un guardapolvo y anteojos y mirando por un microscopio o un telescopio, formulando modelos computacionales para explicar una determinada realidad, ¿sí? O sea, el niño no descompone un problema en sus elementos constitutivos, ni en sus variables, ni posee todavía, no ha construido un pensamiento hipotético deductivo como el del científico. O sea, niños y científicos no comparten estructuras de conocimiento, pero sí modos de enfrentarse hacia el mundo que son bastante similares y que la próxima reunión vamos a tratar. A esto Piaget, a esto en lo que se parece el niño y el científico, lo va a sostener sobre la base de la continuidad general de los mecanismos constructivos, que en la segunda y tercera parte, no sé, o la 10ª parte de esta reunión veremos, ¿sí? Y fundamentalmente esta continuidad es funcional, pero no es estructural, lo que les decía hace un rato. Un adulto o un científico o un adolescente incluso que tiene un pensamiento hipotético deductivo no se maneja del mismo modo que un niño desde las mismas estructuras, pero sí hace las mismas cosas. Organiza, investiga, genera teorías, las pone a prueba, las refuta de ser necesario, ¿sí? O sea, esta metáfora entre el niño y el científico y su justificación implica una continuidad, no una ruptura entre el desarrollo individual y el desarrollo científico. Pero esto no quiere decir, por supuesto, que el desarrollo de un sujeto repita la historia de la ciencia. Acá no hay esta idea en absoluto, sino que puede servir como modelo el desarrollo infantil del desarrollo en este ámbito.